Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Valeria Barajas, estudiante de médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ponencia estaré dando histología avanzada específicamente del sistema urinario. Antes de empezar me gustaría dejarles mis redes sociales, me encontrarán como soy Valnotes en Instagram. Para abarcar todos estos temas vamos a checar primero nuestra tabla de contenido, la cual se divide en dos. La primera parte está dirigida hacia el riñón, lo que es la corteza y la médula renal, la nefrona y los túbulos colectores, así como la irrigación y el aparato yuxtaglomerular. Nuestra segunda parte van a ser las vías urinarias, es decir, los cálices mayores y menores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Hablaremos entonces la primera parte de riñón y antes de empezar daremos unas generalidades de este sistema. Este va a estar compuesto por 2 riñones y 2 uréteres que conducen la orina desde el riñón hacia la vejiga urinaria y hacia la uretra, que van a conducir la orina desde la vejiga hacia el exterior del organismo. Los riñones son muy fundamentales en nuestro organismo, ya que cumplen un papel importante en la homeostasis corporal mediante la conservación de líquidos y electrolitos y la eliminación de nuestros desechos metabólicos. Ahora sí, hablaremos de riñón. Van a haber 2 componentes muy importantes, su corteza y su médula. Algunas características de la corteza es que es la parte externa del mismo. Va a estar relacionada y contiene corpúsculos renales y túbulos asociados, es decir, túbulos contorneados, túbulos rectos de la nefrona y túbulos conectores, y también rayos medulares o también llamados rayos de Ferrein. La segunda parte va a ser la médula. Esta va a ser la parte interna del órgano. Va a estar compuesta o va a tener de componentes las pirámides renales o también llamadas pirámides de Malpighi y las columnas renales o también llamadas columnas de Bertin. Hablaremos primero de la nefrona y hablaremos en ese entonces de sus tipos. La primera que vamos a mencionar son las corticales. Estas van a ser más pequeñas que las yuxtamedulares que posteriormente platicaremos, son abundantes en una escala de 7:1 y están localizadas en los 2/3 externos de la corteza renal. Estas van a contener características como que tiene un asa de Henle corta, solo tiene capilares peritubulares y va a estar participando en la filtración, reabsorción y secreción del órgano. Y las yuxtamedulares van a ser más grandes que las corticales, como ya se había mencionado, y a su diferencia van a ser escasas, es decir, en medida de 1:7, y están localizadas en el tercio interno de la corteza, el tercio que queda de las demás. Y a comparativa también de la anterior, va a tener una asa de Henle muy larga, va a tener capilares peritubulares y vasos rectos, y esta, aparte de filtración, reabsorción y secreción, también va a colaborar en el mecanismo de contracorriente. Ahora las partes de la nefrona. Vamos a hablar primero del túbulo contorneado proximal. Va a estar definido como un ribete en cepillo, va a contener pliegues laterales y estriaciones basales. Va a estar conformado por un complejo de unión y se encuentra en relación a las células piramidales truncadas, a citoplasma intensamente acidofílico, más los ribetes en cepillo y algunos núcleos redondos, como lo podemos ver en la imagen del lado que está al lado de nuestro título. Después hablaremos de los túbulos rectos proximales. Va a estar presente en la rama descendente gruesa del asa de Henle, va a estar en contacto de células bajas, de ribete en cepillo menos desarrollado que el anterior, va a contener también mitocondrias pequeñas y van a estar distribuidas al azar y se encuentran en las estrias medulares y llegan hasta la franja interna. La tercera porción de la nefrona que hablaremos es el segmento delgado del asa de Henle. Esta comprende a la rama delgada descendente y a la rama delgada ascendente. Inicia entre la franja interna y franja externa de la médula externa y en su lumen puede haber cilindros urinarios o también llamados hialino.
Ahora pasaremos a una comparativa entre las siguientes partes de la nefrona, que es el túbulo proximal y el túbulo distal. El primero va a tener un ribete en cepillo, va a ser más acidófilo y va a contener un menor diámetro luminal, así como que su luz va a estar en forma de estrella y va a contener menor cantidad de núcleos. A diferencia, el túbulo distal no va a contener ribete en cepillo, va a ser menos acidófilo y va a contener mayor cantidad de diámetro luminal, así como que su luz va a ser circular y también va a contener una mayor cantidad de núcleos. Pasaremos ahora a los túbulos colectores. La primera parte hablaremos de los conductos colectores corticales. En ellos se van a encontrar células cúbicas y conductos colectores medulares. En ellos se va a encontrar la transición hacia células cilíndricas conforme aumentan de tamaño, y cuando están formados por células cilíndricas se llaman conductos papilares o conductos de Bellini, que también están en relación con el cáliz menor. Ahora pasaremos a la irrigación. La irrigación de los riñones es muy abundante en relación a su peso y se debe a la función de depuración sanguínea que estos realizan. Las arterias renales derecha e izquierda son ramas de la arteria aorta abdominal, de la cual se origina a nivel de la primera vértebra lumbar. Esta va a penetrar por el ilio renal y forma parte del péndulo renal, que también está en relación al ilio renal. Ambas arterias aseguran un aporte de sangre de unos 1200 milímetros por minuto en reposo, y en volumen representan entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco en reposo. El retorno venoso de los riñones se produce a través de las venas renales derecha e izquierda, que van a drenar a la vena cava inferior. Ahora pasaremos a los cálices mayores y menores. Los cálices menores va a ser el sitio en donde se colecta la orina al salir de las papilas renales. Hay 8 en promedio por cada riñón y se describen en forma tubular. Uno de los extremos va a estar en contacto con la papila renal y el otro extremo va a contener o va a ser una fusión con otros 3 o 4 para formar los cálices mayores. Y ahora pasaremos a estos mencionados. Van a haber 3 en cada riñón y van a ser descritos como formaciones huecas en forma de tubo. Su extremo superior se continúa con los menores y el extremo inferior se fusiona con otros, que es aquí donde se forma la pelvecilla renal. Ahora la pelvis renal va a estar en forma de embudo aplanado, va a estar en la parte posterior del ilio renal y su base se continúa con los cálices mayores y su vértice se continúa con el uréter. Y el uréter, por su parte, va a contener conductos de pared muscular gruesa. Y ahora pasaremos a las vías urinarias superiores. Aquí hablaremos de 3 capas muy importantes. La adventicia o conjuntiva externa va a estar conformada por tejido fibroso elástico. La muscular o capa media va a estar formada por fibras musculares lisas, en las cuales encontraremos una longitudinal interna y una circular externa. En la mucosa o capa interna encontraremos a los cálices menores descritos como un epitelio estratificado, y el resto que queda de epitelio va a ser pseudoestratificado, que es igual a un epitelio de transición. Y ahora pasaremos a la vejiga urinaria y uretra. El interior de la vejiga se visualiza la mucosa vesical, los meatos ureterales y el cuello vesical, que esta va a ser la unión con la uretra. Estos 3 puntos delimitan el trígono vesical, que es una porción fija y no distintible del órgano. Hablaremos de las 3 capas, que es la serosa, la muscular vesical y la capa muscular. En la serosa, su parte superior, encontraremos el peritoneo y el resto encontraremos una aponeurosis endopélvica. En su porción muscular vesical encontraremos epitelio de transición y tejido conjuntivo laxo elástico.
En su capa muscular encontraremos epitelio de transición, un músculo liso, y se va a describir una capa externa o superficial en forma longitudinal y una capa media en forma circular, una capa interna o profunda también en forma longitudinal. Las 3 capas de la muscular van a formar el músculo detrusor, que cuando se contrae va a expulsar la orina y tiene como antagonistas los esfínteres de la uretra. Estos fascículos están organizados de menor a mayor de las porciones tubulares, y también van a estar en contacto con los haces musculares y de colágeno que se encuentran mezclados al azar. Después pasaremos a la uretra. En esta primera sección va a ser la masculina. Su capa de mucosa va a ser un epitelio de transición y va a contener una lámina propia de tejido conjuntivo laxo. Su capa muscular va a ser la continuación de la muscular de la vejiga, y la capa de adventicia va a estar fuera de la muscular y va a estar constituida por tejidos propios de las regiones que atraviesa. En la uretra, su parte anterior, vamos a encontrar epitelio cilíndrico estratificado, y en su porción peana, que va a ser la capa vascular que está en contacto con el cuerpo esponjoso del pene. Ahora hablaremos de la uretra femenina. En esta se va a dividir también en 3. Su capa de mucosa en un inicio va a ser de transición y en su parte distal va a ser escamoso. Va a contener pliegues que se describen como cresta uretral, y alrededor de ella encontraremos glándulas periuretrales y también conductos de Skene que drenan atrás del meato uretral. En su capa muscular, en su tercio interior, tiene una capa circular externa y una capa longitudinal interna, y en su tercio superior las capas se entrelazan y se continúan con la muscular de la vejiga. Y su capa adventicia, en ella encontraremos tejidos propios de las regiones que van atravesando en su recorrido hacia el meato uretral. Ahora pasaremos al aparato yuxtaglomerular. Aquí encontraremos a la mácula densa, células lacis y células yuxtaglomerulares. La mácula densa es una porción terminal del túbulo rectodistal. En ella encontraremos células estrechas y más altas que las otras células del túbulo distal, y encontraremos como característica fundamental que va a contener núcleos muy juntos. Ahora las células yuxtaglomerulares van a ser células musculares lisas especializadas de la arteriola aferente y contiene gránulos de secreción, es decir, renina. Y por último, hablaremos de la vejiga. El músculo liso va a estar organizado en 3 capas, una capa longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Estas van a estar mal delimitadas y van a formar una masa muscular plexiforme. Y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Pertenezco a Harper Academic. Síganos en nuestras redes sociales. Y aquí está mi bibliografía. Gracias.